Ya estamos en nuestra sección desde el campus con la doctora Mónica González Contró. Mónica, vamos a ver una pequeña cápsula sobre el tema que desarrollarás y volvemos ya a tu comentario. Desde el campus. El pasado 22 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer la Recomendación 19-2013 sobre falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México, mejor conocida como el caso Heaven, por involucrar a 12 personas que desaparecieron en el bar que lleva ese nombre. El caso involucra 4 casos que dan un total de 19 personas desaparecidas en contextos de salir a lugares de esparcimiento, 13 en el bar Heaven en 2 momentos, 5 del bar virtual y 1 más que salió de casa para divertirse. 17 de ellos son jóvenes, 2 de ellos menores de edad. El primero de estos se dio en 2011 en el bar Lancaster, hoy bar Heaven. Los otros 3 ocurrieron en 2013. En los casos analizados, la carga de la prueba recayó sobre los familiares, además de que se perdieron evidencias por negligencia de la autoridad. En algunos de los casos, la Procuraduría del Distrito Federal no ha dado con el paradero de algunas de las víctimas y de los responsables. En los 4 casos, la Procuraduría incumplió con sus deberes de investigación y localización de las personas. Según el organismo de derechos humanos, es necesario que la ciudad cuente con un protocolo específico para casos de desapariciones. Con base en los hechos y las evidencias encontradas, se formulan recomendaciones a las siguientes autoridades. A la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, investigar los hechos y generar las condiciones para que no vuelvan a repetirse. Y a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, realizar un plan para prevenir hechos como los que dieron motivos a la recomendación. Este es nuestro tema en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues precisamente en estas semanas en que se está renovando la conducción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, creo que esta recomendación, por lo delicado del caso, por lo sensible, también nos ayuda a entender la pertinencia de tener una Comisión de Derechos Humanos genuinamente autónoma, que parte de su trabajo de forma natural es eventualmente cuestionar la actuación de las autoridades capitalinas. Desde luego, a mí me parece, en primer lugar, que esto demuestra que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sigue viva, es decir, a pesar de estar en este periodo en donde hay un interinato, no propiamente un presidente electo, la Comisión continúa con sus trabajos y la prueba pues es el haber dado a conocer esta recomendación, que es una recomendación muy delicada, que ha sido además muy mediática, muy manipulada por los medios de comunicación, que ha implicado muchísimas violaciones a derechos humanos también por las filtraciones que se han dado respecto de los expedientes, pero que es una recomendación clave para el Distrito Federal, y yo me atrevería a decir también que esta recomendación podría extenderse a todo el país, porque precisamente lo que puntualiza la recomendación es la falta de protocolos para cuando alguna persona desaparece, la policía sepa cómo actuar. Entonces, esto es de particular relevancia dadas las condiciones que tenemos en el país, porque precisamente la actuación durante los primeros días en que desaparece una persona es crucial para que se pueda encontrar viva, desde luego, ¿no? Y para que sea mucho más fácil su localización y la localización de los responsables. En la cápsula que presentamos se decía, retomando el contenido de la recomendación, que en este caso la carga de la prueba quedó en los familiares. Eran los familiares los que tenían que aportar la información para localizar a estos jóvenes que fueron secuestrados, desaparecidos, y la autoridad fue omisa, digamos, en su tarea investigativa. Exactamente, y esto lo podemos decir además que es como una de las características desafortunadamente del sistema de procuración de justicia del Distrito Federal y de otras entidades en general del país, que ante situaciones como esta de desapariciones, quien tiene que demostrar que la persona desapareció son los familiares, y quienes tienen a su cargo la investigación, evidentemente porque tienen un interés de que esto progrese,
son los familiares. Y en este caso también señala la recomendación que debido a negligencia y a falta de cuidado por parte de la Procuraduría se perdieron algunas pruebas y no se pudieron integrar adecuadamente pues todos los elementos que eran necesarios para esta investigación. Sabemos que en el caso Heaven, bueno, pues las personas aparecieron muertas, ¿no? Fueron reconocidas en muchos casos por los familiares, pero hay otros, porque como bien decía la cápsula, esta recomendación abarca 4 casos, no son únicamente de los del Heaven, que son los más conocidos, sino que la comisión aprovechó 4 casos que tenían similitudes para formular la recomendación. Entonces, esto es muy importante porque precisamente orienta el trabajo de la Procuraduría hacia dónde debe dirigirse para tener una real procuración de justicia y evitar esto, pues que es uno de los delitos más y de las violaciones a derechos humanos más terrible, porque no solamente es la integridad física de la persona, sino también cuando ésta muere, como en muchos de los casos que dieron motivo a la recomendación, se atenta contra el derecho a la vida, ¿no? Por supuesto, y de la familia, ¿no? Es una afectación al entorno de estas personas. Es uno de los casos, además, uno de los tipos de delitos más frecuentes en nuestro país. Así es, la desaparición forzada. Y respecto a la familia que tú mencionabas, la recomendación también señala como una de las violaciones a los derechos humanos la falta de acceso a la justicia por parte de los familiares. Porque recordemos que cuando se da una violación a los derechos humanos, las víctimas no son únicamente los afectados, en este caso podríamos decir las personas que desaparecieron, sino todo el entorno familiar. Y en este caso las víctimas, así lo reconoce la recomendación y la comisión, fueron los familiares que intentaron tener acceso a la justicia, intentaron denunciar a la Procuraduría y se les denegó este acceso, ¿no? Un punto aquí también importante es, bueno, además de estos, bueno, que tienen que ver con esta creación de los protocolos, es que algo que señala la recomendación es que está motivado muchas veces la reacción de las mismas autoridades por estereotipos que lo que hacen es obstaculizar precisamente una rápida apertura de la investigación. Entonces, aquí se denuncia también que cuando los familiares acudían a denunciar, se hacían referencia pues, a las preferencias sexuales, ¿no?, de los desaparecidos, a que se había ido con el novio, a que estaba de fiesta. En el caso también de una mujer que era madre, pues que qué tenía que estar haciendo una madre en un bar a altas horas de la noche. Y eso es precisamente también una situación muy frecuente en el país. Se lo dijo a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero, Las Muertas de Juárez, que parte de lo que impide una adecuada investigación y el acceso a la justicia son precisamente estos estereotipos, que cuando van los familiares a denunciar una desaparición, las autoridades no creen que realmente se trate de una desaparición, sino que se dejan llevar precisamente por estos prejuicios que lo que hacen es prolongar el tiempo y finalmente no hacer posible que se encuentre a la persona con vida. Tú lo decías bien en este caso, hubo filtraciones a la prensa, criminalización mediática de quienes resultaron víctimas, sí tenían vínculos con el narcomenudeo, en fin, todo eso sirvió para precisamente no desatar una investigación con los protocolos en los plazos, con el rigor necesario. Hay también una suerte de violación al debido desarrollo de las investigaciones cuando tenemos esta relación ya muy perversa, aunque ha tomado carta de naturalidad, entre la investigación y la filtración a los medios. Así es, así es. Y esto fue muy grave porque precisamente las víctimas, las madres especialmente, se enteraban de lo que estaba, del curso de las investigaciones, no por las noticias que les daban las mismas autoridades, sino por los medios de comunicación. Y esto también constituye una violación importante a los derechos humanos y, como tú mencionas, pues se ha vuelto efectivamente una práctica común el utilizar los medios de comunicación para hacer, y digamos entre comillas, las investigaciones, cosa que constituye una violación muy grave a los derechos humanos y que como sociedad no podemos permitir, porque tenemos que pensar que
todos somos susceptibles a ver vulnerados nuestros derechos humanos y que cuando estamos permitiendo que se vulnere el derecho humano de alguna persona, estamos poniendo en riesgo toda nuestra estructura y nuestro sistema jurídico. Mónica, creo que con el tema que nos has traído hoy a la mesa, por un lado, una vez más, llamas la atención sobre este caso tan doloroso que de una manera pues tan cruenta demostró hasta dónde la inseguridad y la violación a las garantías, a los derechos de las personas puede llegar a ocurrir en la Ciudad de México, y también es muy elocuente cómo frente a la gravedad de los hechos hubo una respuesta muy grave en términos de omisión, de negligencia, de pérdida de pruebas por parte de la autoridad, y al mismo tiempo es una demostración de la pertinencia de seguir construyendo desde el Estado instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que justamente pues con estas recomendaciones podría trazar una ruta para empezar a enmendar esta estructura tan maltrecha de procuración de justicia en la capital del país, pero no solo en esta ciudad. Así es. Y ojalá, bueno, que tuviéramos comisiones tan independientes como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que confronta a la misma autoridad, porque es la naturaleza misma de una Comisión de Derechos Humanos el estar señalando cuáles son las omisiones y las violaciones a derechos humanos por parte de la autoridad. Entonces, me parece fundamental seguir insistiendo este tema. Y seguiremos viendo cuál es la respuesta que la autoridad da a esta importante recomendación. Mónica, muchas gracias por estar en tu espacio. Te esperamos pronto con uno más de tus análisis. Ya están en nuestro estudio Norma Samaniego y Saúl Escobar para analizar las propuestas de seguro, desempleo y pensión universal. Continuamos aquí en Observatorio.